Las inyecciones milagrosas para bajar de peso. Hoy mucha gente piensa que esa es la fórmula milagrosa para conseguir una reducción en unas tallas, sobre todo porque hay mucha gente que lo promete así en las redes sociales. Pero detrás de esas promesas para perder kilos hay mucho que se debe saber. Primero fueron las estrellas de Hollywood, después los influencers y hoy miles de personas en Colombia las buscan estas inyecciones como la gran solución para bajar de peso. Por eso llegó el momento de hablar de ellas y de contarte lo que nadie dice sobre estos medicamentos. Contexto rápido. La lista de nombres parece interminable hoy en día y también sacada de un catálogo de moda, pero en realidad son análogos u agonistas de GLP-1, como dicen los médicos. Dentro de ellos están semaglutida, liraglutida, tirzepatida, dulaglutida, exenatida. Vale decir que todos estos medicamentos nacieron en realidad a comienzos de siglo inicialmente para tratar la diabetes tipo 2, que es una enfermedad muy común. En el cuerpo imitan una hormona natural que controla el azúcar en la sangre, retrasa el vaciamiento del estómago y genera sensación de llenura. Y justamente en los estudios clínicos se vio que al reducir el apetito y generar saciedad demostraron una pérdida de peso significativa en las personas y obviamente este hallazgo terminó abriendo una nueva era en la lucha contra la obesidad. Así de importante es este tema teniendo en cuenta las cifras de obesidad que hay en el mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud acaba de incluir a la semaglutida y a la tirzepatida en su listado de medicamentos esenciales para los próximos años. Todo esto con una advertencia muy grande y es que los precios son muy altos de estos tratamientos y seguramente no van a poder acceder a ellas todas las personas que las necesitan. Es decir, llegaron para quedarse, pero por ahora no están al alcance de todos. Ahora te voy a contar el otro lado de esta historia. Mientras los sistemas de salud tratan de entender cómo incorporarlos de manera responsable, crece otro fenómeno. Un mercado negro que las vende en redes sociales, estas inyecciones, como si fueran cosméticos, a través de WhatsApp, Instagram, TikTok, grupos. En todos lados aparecen anuncios que prometen resultados rápidos. Pero eso sí, sin mostrar los riesgos. Quiero mostrarles lo fácil que es conseguir este tipo de medicamentos hoy en día en TikTok, que en realidad se venden como si fueran cosméticos. Hicimos un experimento. Buscamos por redes sociales los nombres de estos medicamentos que prometen ayudar a bajar de peso. Y adivinen, aparecen enseguida. No solo muchas páginas que los venden, sino también planes, kits e incluso hasta beneficios. Todo muy bien presentado, como si fuera absolutamente normal vender estos productos por redes sociales. Por ejemplo, una de las páginas decía que este medicamento no solo ayudaba a bajar de peso de manera sostenida, sino que también bajaba los niveles de azúcar y controlaba el apetito. Nos hablaron de un pen que dura varias semanas, de la redosificación que podías hacer, de los precios, mejor dicho, todos los detalles. Y al final agregaban algo como: recomendamos acompañamiento médico durante todo el tratamiento. Por lo que quisimos preguntar si era real y si de verdad había un médico detrás de todo este tratamiento. Y la respuesta fue algo más o menos así. Que eso del acompañamiento médico lo ponían porque era obligatorio para poder publicar el medicamento en redes sociales. Pero que tranquila, que en realidad todo el mundo lo hacía solo. y ahí es donde está el verdadero problema. Nadie pregunta tu historial médico, no te piden exámenes, no se preocupan por tu historia clínica, o sea, nada. Simplemente te venden un producto que además no sabes de dónde viene, cómo está almacenado o si es fraudulento. Sin supervisión médica el riesgo es altísimo, así que no es una invitación a que los pruebes, todo lo contrario. Si conoces a alguien que está comprando este tipo de productos por redes sociales, cuéntale de este riesgo tan grande que está corriendo. Y sí, así de fácil es caer en la trampa de quienes los venden sin receta, sin control, sin acompañamiento médico, de verdad, muy grave y pues terrible en términos de salud pública. Porque el resultado puede ser muy grande, desde efectos secundarios mal manejados hasta problemas de salud que nadie te explica antes de recibir las inyecciones. Y por eso hablamos con el especialista en obesidad y diabetes, el doctor Mauricio Londoño, para preguntarles qué se sabe de verdad sobre estos medicamentos, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus riesgos y sobre todo quiénes deberían usarlos y con qué condiciones. Veamos.
Bueno, estamos en el centro de la felicidad de Chapinero, que a propósito yo no conocía y está bien chévere. La verdad está increíble este espacio público de los bogotanos. Y estamos acá porque el doctor Mauricio Londoño, que es un experto en temas de obesidad, de diabetes, me citó acá para explicarme un poco cuáles son esas recomendaciones y cuáles son esos riesgos también que puede haber detrás del consumo de este tipo de medicamentos de forma un poco clandestina, si se quiere, o sin acompañamiento médico. Vamos a ver, acá está el doctor Londoño. Doctor. Ronnie, ¿Qué más? Bueno, vamos aquí a girar. Y el tema que nos convoca, doctor Londoño, es justamente este uso, yo decía clandestino, no sé si es la palabra precisa, pero sí podríamos decir que sí. o de pronto sin acompañamiento médico de este tipo de medicamentos que, digamos, tenían un uso específico para las personas con diabetes. Después la evidencia fue mostrando, digamos, un alto potencial o muchos beneficios para la pérdida de peso. Pero ¿qué pasa, doctor Londoño, cuando la persona los consume sin acompañamiento médico? Corre un riesgo grandísimo. De entrada tenemos que decir que la palabra clandestino no me parece exagerada. Este tipo de medicamentos claramente tienen una indicación médica y se deben vender con prescripción médica. Por lo tanto, yo los invito a evitar este tipo de comercios clandestinos. Doctor Londoño, usted es especialista en temas de obesidad y de diabetes. Usted, hoy por hoy, y conociendo la evidencia científica, puede recomendar estos medicamentos para las personas con sobrepeso. Sí, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo me especializo en trabajar lo que se conoce en Estados Unidos. Realmente aquí en Colombia no es tan conocido, pero es lo que se conoce como Lifetime Medicine, que es medicina basada en hábitos saludables, que considero que es la piedra fundamental de la salud y de la salud pública. Y como persona que trabajo con pacientes oncológicos, diabetes, obesidad, hábitos de vida saludable, pues podría ser un contrasentido decir que no estoy de acuerdo con los medicamentos, ¿cierto? Pero en realidad no. Estos medicamentos tienen su espacio, estos medicamentos, y creo que la gente entienda que las dicotomías blanco o negro, medicamentos o hábitos de vida, eso no es serio. ¿Cuánto puede llegar a costar un tratamiento sin ponerle nombres comerciales para una persona? Un tratamiento a hoy en Colombia de entrada, con la dosis de entrada, porque estos medicamentos hay que aclarar, hay que titularlos. No se puede generalizar las dosis para las personas. De entrada puede estar costando promedio en precio de farmacia, como se conocen out of pocket, o sea que la gente pague de su bolsillo, alrededor de 345.000 pesos por la pluma. Y eso nos da más o menos un promedio en pesos colombianos de 1.380.000 pesos al mes, Sí. que no lo cubre la mayoría. O sea, para entrada, un salario mínimo, la gente invirtiendo en un medicamento, poniéndole la esperanza a un medicamento para bajar de peso, sin que sea una solución milagrosa, y que seguramente no solo basta con la plata, tener la plata, sino que se necesita, por ejemplo, mucha disciplina para respaldar ese tratamiento con hábitos de vida saludable, con ejercicio. Usted decía también la importancia del fortalecimiento, ¿no? Y es posible que una persona que los consuma después pueda volver a subir de peso. Es más que posible. Es decir, quiero aclararlo, una persona que, y es algo, lo preguntan en consulta, doctor, ¿cuánto tiempo voy a tener que utilizar este medicamento? Es una pregunta básica, ¿cierto? Pues la respuesta es el tiempo necesario. Estos no son medicamentos de uso corto. Usted, persona que está viéndonos en este video, y está interesado en estos medicamentos, usted tiene que entender que estos medicamentos son de uso crónico, no son de uso reducido. En el momento en que se van a utilizar, perfectamente puede subirse otra vez de peso. Me preocupan muchísimo los modelos a seguir, sobre todo de actrices, influencers y personas que están usando este tipo de productos. Porque cuando yo veo muchos videos o veo los casos de este tipo de personas que están usando, me pongo nervioso y me afano desde el punto de vista médico, porque uno ve cómo estas personas bajan de peso, Ronnie. Ellas creen que son saludables, pero no son saludables. Y aquí va la explicación técnica para que las personas entiendan. Excelente bajar de peso. Cuando se baja de peso, hay estudios con estos medicamentos que hablan de reducción de riesgo cardiovascular en algunos casos, pero atención al detalle y llévenselo para ustedes. Si una persona se somete a este tipo de tratamientos y baja de peso, está perdiendo también masa muscular, y esa masa muscular es obligatorio mantenerla o recuperarla, porque cuando nosotros perdemos masa muscular podemos presentar algo que se llama
sarcopenia, pérdida de masa muscular, una cosa que a veces se llama también caquexia, y esto puede empeorar el metabolismo y el pronóstico de una persona. Ojo con eso. Doctor Londoño me dijo que me iba a responder las preguntas mientras recorríamos el CEFE, porque al parecer es uno de sus lugares favoritos aquí en Bogotá. Sí, yo soy una persona, primero yo soy bogotano, rolo de nacimiento y soy muy orgulloso de mi ciudad. Y esta estructura del centro de felicidad es algo que realmente da mucha calidad a las personas y permite hacer ejercicio. Bueno, vamos a recorrerlo y vamos a hacerle algunas preguntas. El auge que han tenido todo este tipo de medicamentos por redes sociales se hizo primero, pues obviamente, tendencia en Hollywood, y ahora es muy fácil conseguir este tipo de medicamentos por TikTok, por Instagram, se vende como si fuera un Dolex. ¿Qué le puede decir usted a las personas sobre el riesgo de consumir esto sin acompañamiento médico? Que nunca compren medicamentos por redes sociales o a personas no autorizadas. Y medicamentos como estos, les digo que no se pueden comprar sin una fórmula médica. Por lo tanto, hacerlo por conductos no ortodoxos es un riesgo gigantesco para la salud. ¿Cuáles son los riesgos que también se han encontrado o de pronto los posibles o potenciales efectos adversos? Bueno, dentro de las precauciones que se tiene que tener al comenzar este tipo de medicamentos, hay precauciones de tipo oftalmológico. Por ejemplo, yo lo recomiendo que si usted va a usar este tipo de medicamentos se haga un chequeo regular por oftalmología para que hagan un fondo de ojo. Hay que revisar también si hay antecedentes oncológicos en la familia. No es que estos medicamentos produzcan cáncer, tengo que ser claro, pero siempre hay que revisar la situación para ver si son aptos, por ejemplo, el cáncer medular de tiroides. También es importante que si esas son precauciones, pero por ejemplo, dentro del uso de los medicamentos, cuando la persona ya ha comenzado, hay reportado, por ejemplo, casos de pancreatitis. Entonces, en este tipo de casos, cuando se presenta la pancreatitis, pues hay que descontinuar el medicamento, hay que hospitalizarlo y suspenderlo. Bueno, espero que esta información que comparte Ron en su canal, que los invito a que se suscriban también al canal de Ron y a mi canal si quieren, doctor Mauricio Londoño Rodríguez, porque es información valiosa, basada en evidencia, que les va a servir muchísimo. Así que, gracias Ronnie por la invitación y esperamos que esta información sea de utilidad. Momento de pedirles que por favor se suscriban a mi canal para estar recibiendo constantemente información de buena calidad sobre la salud. De verdad, hacerlo es como nos gusta, gratis, y me ayudaría muchísimo. Sigamos. También quisimos escuchar a quienes usan este tipo de medicamentos de manera responsable. Creo que es un ejercicio que se tiene que hacer así, de la forma que nos cuenta Catalina Jiménez, quien además de ser paciente es química farmacéutica y decidió iniciar un tratamiento con semaglutida bajo control médico. Su testimonio es muy chévere porque nos cuenta cómo fue su proceso, las dificultades que enfrentó y por qué cree que el acompañamiento profesional es la diferencia entre un buen resultado y un problema. Veamos. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Bueno, Catalina está en Medellín. Te agradezco de entrada pues, por tu testimonio, no te preocupes. ¿Cómo se llama el perro? Para Momo. la entrevista. Momo. Es hermoso, sí. Bueno, Es entonces un loquito. También estamos con Momo ahí de fondo. Y el caso de Catalina es muy interesante porque, pues además, digamos, de su formación que le permite tener un conocimiento sobre este tipo de medicamentos, pues también es usuaria de ellos, pero además lo ha seguido como en teoría es el ideal de este tipo de uso de medicamentos, y esto es con acompañamiento médico como un recurso más dentro de un plan integral de tratamientos y, muy importante, y ya me lo va a responder ella, sin considerar que esto es una solución milagrosa para la obesidad. No sé si me equivoco, Catalina. No, no te equivocas. Realmente ningún fármaco ni ninguna dieta es una solución como panacea para la obesidad. Finalmente, el ejercicio y la alimentación adecuada siempre van a ser la herramienta más efectiva de todas. ¿Cómo llegas tú a este tipo de medicamentos? Me imagino que primero fue desde la academia, desde tu trabajo. Bueno, realmente nosotros, y cuando hablo de nosotros es mi médico tratante, que es endocrino, más un internista, decidimos comenzar el medicamento casi después de 2 años y medio de estar intentando bajar de peso y estar intentando por muchas herramientas controlar un poquito la obesidad. Mi obesidad realmente obedece al uso de corticoides durante el COVID. Fueron unas dosis muy altas de corticoides y aumento 23 kilos durante el proceso de sanación, que me dejan en secuelas dificultades de conductividad cardíaca, lo que no me permite hacer un ejercicio regular o un ejercicio fuerte que facilite la quema de grasa sin dejar de hacer
que deba hacer ejercicio, deba moverme y deba cuidar mi masa muscular. Vimos que no bajaba de peso y mi riesgo cardiovascular aumentaba. Decidimos en equipo comenzar con Ozempic. Bueno, ¿cómo ha sido este tema de, por ejemplo, efectos adversos, reacciones secundarias de lo que se describe, ¿cierto?, en los estudios y ya como usuaria? Lo primero es que hay que pensar en un cambio dietario, ¿cierto? Entonces, digamos que en mi parte, como ya venía con unas harinas controladas, de pronto con no comiendo tantas grasas, comidas muy copiosas ni abundantes, realmente yo siempre he comido poco, mis porciones son poquitas, esos efectos secundarios no fueron tan notorios. Sin embargo, sí se puede llegar a sentir náuseas, muchas, sobre todo que debes encontrar qué alimentos realmente te generan las náuseas. Es un cambio mental que tienes que hacer porque realmente las porciones sean mucho más pequeñas. Si bien yo ya comía poco, estas porciones se vuelven todavía más pequeñas y en tu cerebro tienes que instaurar esa idea de que son pequeñas y que vas a quedar lleno y evitar esa necesidad de comerte el plato completo. Uno que sí es muy complejo de manejar es la constipación. Y creo que es algo muy común en todos los usuarios de los GLP-1. La constipación es muy severa, los efectos secundarios son malucos, son tan malucos y tan incómodos que hay mujeres que los han comparado como cuando estaban en embarazo y que no soportan el seguimiento con el medicamento. Para ti, que una persona se ponga este medicamento por su cuenta, que lo haga sin acompañamiento médico, que lo compre en redes sociales, ¿es un riesgo? Sumamente riesgoso. Porque hay dos cosas que tenemos que cuidar muy bien. Primero, tu alimentación. O sea, el cabello se te va a caer mucho, mucho, tanto en hombres como mujeres. Tienes que suplementar muchas veces la alimentación con vitaminas. Tienes que estar pendiente de tus niveles de TSH, que es la tiroides. También hay que estar pendientes de los niveles de vitamina B12, del ácido úrico, porque tienes que comer mucha proteína, porque si no comes buena proteína o creatina, y esa creatina es importante porque si la usas mal vas a terminar deteriorando tu riñón, entonces debes estar acompañado de tu endocrino, debes estar acompañado del médico de cabecera, mínimo el médico general que también sabe manejar este tipo de fármacos. Si no sabes hacerlo, vas a perder mucha masa muscular. Y ahí es donde aparece esta cara, no sé si la viste dentro de tu reportaje, que es la típica cara de Ozempic, que es como acá marcado, que tú ves que en mi caso no se marca y es justamente porque se ha llevado paso a paso todo el proceso del manejo adecuado, tanto de la suplementación vitamínica como de la suplementación proteica. Dos elementos muy grandes, no graves, grandes, Catalina, y es que primero son costosos, son supremamente costosos, y segundo, que probablemente son para toda la vida o para un uso crónico. Entonces, ¿qué les puedes decir a esas personas? Cuando hablamos de efectos secundarios normales, comunes, los que te conté, pero durante el uso de este tipo de fármacos están diagnosticados otros o más bien identificados otros que son importantes de seguir. Primero, problemas tiroideos. Y por eso las personas que sufren de tiroides de verdad tienen que tener un seguimiento más riguroso. Segundo, incluso cáncer tiroideo, ¿cierto? Segundo, cáncer óseo también está reportado. No es lo que más sucede, no es lo que más común, no es que si usas Ozempic te va a dar cáncer, pero sí hay una probabilidad mayor de que si no lo usas. Y tercero, un daño en las suprarrenales. Entonces estamos hablando de 3 órganos importantes para ti. Tu sistema esquelético, tu tiroides y tu suprarrenal, la que queda en el riñón, que te pueden afectar gravemente, ¿cierto? Y finalmente hay otro que está bastante documentado, que es dificultad visual. Se pueden tener dificultades visuales a nivel de los ojos y en ese orden de ideas, cuando se suspende el fármaco, vuelves a tener una visión más aguda. Entonces, no es como decir, vamos a utilizar el medicamento porque tengo, no sé, una fiesta, unos grados, una boda, cualquier cosa, y voy a bajar 3, 4, 5, 7 kilos y después miro a ver qué hago. No. De hecho, el efecto rebote es muy severo si no se utiliza adecuadamente. Utilizar este medicamento sin una supervisión, sin un acompañamiento, lo único que está haciendo es sobrecargando tu sistema endocrino, arriesgándote a tener problemas óseos, arriesgándote a tener un efecto rebote en el cual vas a perder todo tu dinero y que de alguna u otra manera te sensibilices a estos fármacos, que no puedas después utilizar otros para bajar de peso, porque esta es apenas la punta del iceberg. Vienen otros medicamentos mucho más potentes para esta hiperinflamación y al mismo tiempo para el control y la disminución de peso. A veces se habla de como desde arriba, ¿no? Entonces, el INVIMA o las autoridades o los médicos, ¿cierto?
y qué bueno que sea una persona que está utilizando estos medicamentos quien dé estas recomendaciones importantes. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a ti. Quisiera hacer una recomendación final, si tú me lo permites, y es que Por ahora supuesto. hay una modalidad y es que la persona no hace un tratamiento con Ozempic, es decir, no compra el lápiz, el pen, y se lo empieza a aplicar, sino que lo están vendiendo cosmetólogas por dosis, incluso en farmacias por dosis, y es altamente riesgoso porque lo que estás haciendo es descompensando tu sistema y arriesgando a que tu páncreas trabaje de manera irregular. Entonces, por favor, evitar al máximo esto. O estás en un tratamiento o no lo estás. Pero ponerte una dosis o 3 dosis solamente para bajar de peso porque vas de vacaciones, no vale la pena. No vale la pena arriesgar las cosas de esa manera. Los números hablan por sí solos. En Colombia, estos medicamentos ya son un boom, un fenómeno. Para la muestra está que en 2023 sumaron ventas por 418 mil millones de pesos. De ese total, el 86% fue por canal institucional, es decir, cubiertos por el sistema de salud. Pero volvamos a la denuncia de lo fácil que es conseguir estos medicamentos en redes sociales. Le preguntamos al INVIMA para ver, digamos, las implicaciones en términos legales y para las personas que puede tener acceder a ellos de esta manera, pero también para que nos diera recomendaciones. Veamos. Tratándose de medicamentos, deben venderse en las redes de farmacias en donde existe un mecanismo de seguimiento, de trazabilidad y de seguridad para los pacientes. Por eso se habla de que son medicamentos de venta con fórmula médica. Todos estos medicamentos de los que estamos hablando son para utilización bajo prescripción médica. Para decirlo sin atenuantes, adquirir estos medicamentos de fuentes que no te dan ninguna garantía es correr un riesgo. Es correr un riesgo. Puede ser un producto falsificado, puede ser un producto subestándar, puede incluso ser un producto comprado en otro país que está ingresando al país de contrabando. Usted cuando compra en una red social no tiene ninguna garantía. No hay mecanismo por el cual alguien pueda decir que en redes sociales está dando garantías. Hay mecanismos para eliminarlos de las redes. En eso hemos hecho convenios con varias redes internacionales de agencias regulatorias, de policía. En Colombia trabajamos con la POLFA, con la Policía Fiscal y Aduanera, pero son muy difíciles de identificar, de perseguir a tiempo y de suspender a tiempo. Las agencias regulatorias, las redes de farmacias, la prescripción médica, los médicos, todo esto es un ecosistema que existe para proteger la salud de los pacientes y para que usemos bien herramientas que bien usadas son muy útiles, pero que mal utilizadas son un problema. Estos medicamentos no son una fórmula mágica y si bien marcan un antes y un después en el tratamiento de la obesidad, tienen riesgos, efectos secundarios, costos altísimos, probabilidad de efecto rebote y en muchos casos son medicamentos que se tienen que usar de por vida. El problema, como ya vimos, es que mucha gente los está usando como si fueran un reto viral, como si fueran un atajo para verse mejor. Y así no deberían funcionar. Por eso el mensaje es claro, si vas a usarlos, tiene que ser con acompañamiento médico. Por favor. Y eso incluye que tengas un diagnóstico, que tengas chequeos, que tengas seguimiento. Porque al final, en este caso, no estamos hablando de cosmética, sino que estamos hablando de tu salud. Yo soy Ronnie Suárez, soy periodista especializado en temas de salud y este fue otro reportaje de Saludable. Cuéntame por favor cómo te pareció, si conoces a alguien que esté usando estos medicamentos, si tú mismo estás interesado en consumir estos medicamentos. Y también déjame por ahí en la casilla de comentarios qué otro tema de salud quieres que tratemos en este espacio. Por favor, suscríbete, dale like y compártelo. Y nos vemos en otro episodio de Saludable. Chao.